Muchas gracias por la invitación. Me llamo Silvana Rabinovich. Yo trabajo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Soy investigadora y trato temas de ética y política, ahí donde se confluyen en la poética. Bueno, yo me formé en filosofía, tanto licenciatura como maestría y doctorado. Pero también llegué a México. Yo nací en la ciudad de Rosario, en Argentina, igual que Che Guevara. Pero llegué a México como maestra de Biblia hebrea. Eso fue lo que me permitió tener trabajo aquí, porque para venir a vivir acá y a trabajar hay que hacer algo que no hay muchos mexicanos que lo hagan. Y eso tuve la suerte de que pude llegar aquí enseñando Biblia hebrea. Sin embargo, mi formación era en filosofía y vine a hacer también el doctorado, aquí dirigida por el doctor Enrique Dussel, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y terminé el doctorado en el año 2000. Y bueno, inmediatamente trabajé en distintas universidades. Desde el 2003 estoy en la UNAM, en Filológicas, muy a gusto trabajando. Y bueno, siempre digo que nací en la Argentina, pero renací en México. Yo me hice mexicana por los campamentos de la Resistencia, me volvieron mexicana. Y bueno, he renacido aquí porque tengo una afinidad política muy grande con las formas de reexistencia que tienen los pueblos de México. Dussel enseguida me dijo que para abrir la boca en política tenía que naturalizarme, ¿no? La palabra naturalización siempre es muy paradójica, ¿no? Porque naturalizarse para unos papeles como que no va con la naturaleza. Pero bueno, le hice caso a mi maestro, por supuesto, y bueno, sí, yo llegué al país en septiembre del 93, daba clase en una escuela aquí y me llamó la atención ya la imagen de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo con unos barriles de petróleo, y siempre me pareció un político que caminaba, ¿no? Y bueno, yo tengo especial afición por los caminantes, por los nómadas, ¿no? He trabajado bastante en los campos de refugiados del Sahara Occidental con los saharauis, los beduinos, y en él veía un político de a pie, y eso me atrajo mucho. El desafuero me pareció su propio nombre, el sobrenombre que le han puesto de peje lagarto, siempre me daba risa porque decía, es una forma de confesar que se mueren por atraparlo, ¿no? Y por proscribirlo, pero no lo logran. Siempre vi ahí una convergencia de ética con política que me pareció sincera y honesta, y por eso era perseguido. Entonces, bueno, el desafuero fue muy fuerte, el fraude del 2006 me pareció terrible, y empecé a ver, a aprender las formas felices que tiene, alegres, lo voy a decir en términos espinocianos, un filósofo del siglo XVII, Baruch de Spinoza, que habla de que somos seres pasionales, o sea, tenemos pasiones alegres, que son las que nos afirman en la vida, y pasiones tristes, que son las que nos alejan de la vida. Y los pueblos de México son profundamente alegres, o sea, tienen formas de protestar que afirman la vida, ¿no? Entonces, eso a mí me enamoró, ¿no? Pero claro, en esa época todavía no conseguía estar naturalizada, me tomó bastante tiempo, y entonces íbamos a los campamentos con mis hijos y llevábamos ayuda, pero no nos podíamos quedar ni acampar. Y dije, bueno, acá se dieron cita a lo largo de 48 días todos los filósofos que más me gustan, ¿no? Walter Benjamin, por esta cuestión de una memoria que reivindica el pasado. Llegaban a conocer la ciudad, a conocer el centro del poder económico que era Reforma, y a traerle vida y alegría y creatividad, artes. Me acuerdo haber pasado y ver en una pantallita de esas de pie, como las escolares, a la gente viendo la película Ladrones de Bicicleta, y bueno, todas las expresiones culturales que vi genuinas, las bibliotecas de palabra que habían, bueno, todo se puso precioso, 48 días en los que
no sé, en otros lados la protesta es frontal, es de choque, y acá no, acá es de afirmación de la vida. Entonces, bueno, en cuanto pude, ya me naturalicé. Y después, bueno, también cuando Morena se hizo partido, que me acuerdo que me dijeron si me afiliaba, me afilié, y según el INE sigo afiliada. Participo en 2 grupos, sin embargo, la primera conferencia fue en un panel que a mí me honró enormemente, que fue al que me invitó Elvira Concheiro, que era un encuentro de académicos y personas que están en el gobierno, funcionarios, acerca de el combate a la corrupción, la ampliación de lo público, ¿no? Y la transformación, ¿no? del país. Y eso, bueno, a mí fue una oportunidad de pensar qué podía aportar, ¿no? Por un lado me parece, bueno, mi aporte tiene que ver con una crítica no narcisista. Yo creo que muchas veces las críticas que se confunden con la queja del cliente insatisfecho, ¿no? Lo que hacen es anteponer el tener razón. O sea, yo prefiero tener razón a que las cosas cambien. Entonces, desde la izquierda cruzarse los brazos y decir, bueno, sigue siendo el mismo, el finquero aquí, o sea, la cosa no va a cambiar, me parece un acto muy corto, de muy corto plazo, porque lo único que quiere es tener la razón y decir, bueno, yo ya lo dije, a mí no me hagan cargo de esto. Desde la derecha ni hablar, anhelaban que nada cambiara, por supuesto, y se quejan, bueno, patalean, digamos, eso no se puede llamar. Sí, es queja de cliente insatisfecho, digamos, aquel que compró un producto el 1 de julio del 2018 y le salió fallado, ¿no? O aquel que contrató un sirviente y no un servidor público y, bueno, claro, quiere despedirlo. Entonces, ambas son críticas narcisísticas. Creo que también la adhesión a crítica es narcisista, porque quiere tener la razón a toda costa. Y lo que me parece es que hay que ejercer la crítica con mucha humildad y como la crítica tiene algo que ver con la educación, y yo me dedico a la educación desde hace casi 40 años, en todas las edades. Di clase, pero además tengo hijos, y sabemos, los que educamos, es decir, todos, ¿sí? Porque la comunicación tiene que ver con la educación, que si uno quiere que algo cambie, mostrar un error, no debe bulear al otro, ¿no? Descalificarlo, burlarse de él, sino, ni tampoco regañarlo, sino mostrarle aquello que está haciendo bien y animarlo a que traduzca eso que está haciendo bien, ya que lo amplíe a otros ámbitos. Y también en el tiempo, ¿no? Que sea un cambio que dure en el tiempo, que perdure. Entonces, bueno, a mí me parece que la crítica, una crítica constructiva, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Es decir, bueno, si tan bien se manejaron las cosas en salud, ¿por qué no traducimos eso a la justicia también, ¿no? Y bueno, ahí estamos, animando a multiplicar la vida, ¿no? Y no quedarse con, bueno, ese narcisismo del futuro anterior, de decir, yo tuve razón, ¿no? Prefiero haber tenido razón. Me parece muy mezquino, ¿no? Y creo que estamos viviendo tiempos generosos aquí en México, en muchos ámbitos, y hay muchísimo más por hacer, porque se recibió un país en un estado de putrefacción muy profundo. Y bueno, ocurren cosas así como que se falsea mucho el discurso, ¿no? En los medios y no sé, el otro día escuchaba a La Bastida que estaba acusando así veladamente, ¿no? A López Obrador, diciendo que seguramente en Sinaloa, que es su tierra, tenía nexos con el narco. Y bueno, nada, se están todo el tiempo acusando de aquello que ellos mismos perpetraron. Bueno, algo que describe muy bien Alexandra Coiré en Reflexiones sobre la mentira, ¿no? Cómo en un medio totalitario la mentira se ejerce de tal manera que un grupo privilegiado necesita adeptos a los cuales les miente.
la palabra circula como mentira en todo momento. Se le habla al enemigo o al adversario como con mentiras, pero a los propios, a quienes se necesita, también se les miente. Y hay como una complicidad en lo que la verdad no se dice, porque no hay verdad en eso, ¿no? Bueno, Coiré no se mide en las palabras, es un texto que yo recomiendo profundamente y considero que es lo que de algún modo está circulando en muchos medios, ¿no? Y en mucha gente bien pensante también. Me llama la atención que se hagan eco de este tipo de crítica tan corta, tan narcisista, tan poco humilde, ¿no? Por eso yo empezaba lo que expuse allá diciendo que en México el 1 de julio de 2018 perdió la mercadotecnia y ganó la política, ¿no? Y eso es lo que muchos se resisten a entender, que la oposición política no está a la altura definitivamente de las circunstancias que está viviendo el país, que el país está viviendo unas circunstancias prometedoras, pero a muy largo plazo. No se están haciendo cambios que algunos, por supuesto, se trae respiro a grandes capas de la población que han sido ignoradas sistemáticamente. Pero hay otras que también necesitan, ¿sí? El tema de los familiares en búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, es un tema que hay que atender de manera mucho más contundente. No hay duda de que de arriba sí hay una intención sincera, de abajo ni hablar, ¿no? Se tira una semilla y crece un árbol, ¿no? Los familiares en búsqueda con este ejercicio de la antropología forense popular que han desarrollado de una manera ejemplar, humanamente son maestros, pero en medio de una capa corrupta que realmente parece, o sea, que no se barre de arriba para abajo. Eso hay que quitar los escalones directamente de esa escalera, hay que arrancar cochambre y tal vez cambiar completamente la estructura esa, ¿no? Ahí sí. Mi mirada es ética. Tiene que ver con el lugar que ocupa la vulnerabilidad, ¿no? Se usa mucho la palabra vulnerabilidad y a mí muchas veces no me convence. O sea, se la confunde con vulneración. Sin duda hay vulneración. Vulnerus es herida, ¿no? Y vulnerables somos todos desde que nacemos. O sea, tenemos esa capacidad de ser heridos. Entonces no es verdad que la vulnerabilidad es únicamente el producto de la vulneración. No, somos vulnerables. Que hay políticas que vulneran, por supuesto, las hemos visto. Las políticas neoliberales vulneraron a la población de tal manera que realmente hay gente que ha sido ninguneada, ignorada, no sé qué palabra quiero usarse, o sea, asfixiada incluso. Pero me parece que hay que asumir la vulnerabilidad. Tenemos una cultura, ¿sí? Esta cultura de la securitización, eso que se llama el muro con mayúsculas, ¿no? El muro con mayúsculas es la cultura de la vigilancia, de la aporofobia, del odio al pobre, del miedo al pobre. Eso es algo que nos hace pensar que aquel que es vulnerable es un peligro. Porque, ¿qué pasa? Es un espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Y en vez de tomarla con cariño como lo que somos, seres vulnerables, y que las relaciones del cuidado mutuo y de la solidaridad serían las que nos van a fortalecer en esta característica que tenemos y que no vamos a combatir, nos enseñan que no, que es una falla, que es falta de fortaleza, nos educan para empoderarnos, una palabra que a mí me molesta sumamente, empoderar, ¿no? Me parece que no se trata de empoderar, se trata de hacer de la vulnerabilidad, poner una H intermedia y hablar de vulnerabilidad, volver nuestras habilidades a partir de eso que somos y entonces crear formas de afirmación de la vida de otro tipo, que no tienen que ver con la dominación, que se escapan de ese esquema de la dominación. Sin embargo, la manera en la que nos educa, la manera en la que tememos al otro. Normalmente, fíjate, uno tiende a cruzarse la calle cuando hay un indigente. Y si el indigente es alguien débil, o sea, ¿qué daño nos puede hacer? ¿Qué es lo que amenaza? Eso pasa entre los pueblos. Cuando se pone un muro, se pone del otro lado del muro a un pueblo al que
se hambrea, se lo encierra, se le cortan todas las libertades, y ese es una amenaza. ¿Quién es la amenaza en todo esto? Entonces me parece que se trata de quitar esa grilla de la dominación. ¿Y qué pasa con la corrupción? La corrupción tiene que ver con parte de la viveza criolla, que es para combatir la propia vulnerabilidad, aquel que ven vulnerable y tienen algún poder, ¿no?, burocrático, mostrarle su capacidad de dominarlo, de sojuzgarlo, es decir, de lo posible quitarlo del panorama, ¿no?, de invisibilizarlo. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso, por miedo a la propia vulnerabilidad. Aquel que tiene un poquito de poder pisa con su bota, con su pequeña botita, pisa, ¿sí?, aquel al que ve más vulnerable. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que hay una atención hacia la vulnerabilidad y una palabra de un gobierno que se asume como vulnerable. Y sin embargo, tiene también, o sea, son palabras firmes, pero no en el sentido de dominación. Por eso lo que vemos es, se tiran propuestas, por supuesto, porque se gobierna, se tiran propuestas que han sido consultadas, ¿sí?, con un equipo. Ahora, si esas semillas no germinan abajo, no van a caminar, y lo saben, no hay imposición. Y ahí es donde, bueno, sabemos que los acusan de autoritarismo, etcétera, ahí donde justo no hay autoritarismo. A mí me llama la atención la capacidad que tienen de ver al revés las cosas, lo que están ocurriendo. Sin embargo, eso no quiere decir que todo sea color de rosa y que todo esté resuelto. Ahora, yo lo que creo es que escribí una vez un artículo en la revista Memoria que se llamaba Las enseñanzas del migrante de San Quintín. Y digamos, lo que había claro es que teníamos un barco que iba a todo vapor en el sentido contrario al horizonte de la justicia. Lo primero que se hizo acá fue cambiar el rumbo. Del barco quedó una balsa de refugiados en medio mar de tiburones, eso también es cierto, pero recuperó el rumbo hacia la justicia, que va lento, no tiene el todo vapor, por supuesto, porque todo vapor es toda la maquinaria neoliberal y neocolonial, que ya ahora digamos, está muy disconforme. Y entonces, bueno, vamos, pero cambiamos el rumbo, eso no es poco. Otra cosa que me parece es que se fueron la finta con que primero los pobres, pero a nadie le gusta, casi nadie le gusta abajo los privilegios. Y esa es la base que puede sostener que primero sean los pobres. Y ahí tenemos dificultad para aceptarlo en la derecha y en la izquierda también, ¿no? Entonces, y también en la intelectualidad. Y bueno, si asumimos los privilegios que tenemos y nos damos cuenta, eso es ver el mundo desde la justicia del otro, que no es querer imponerle mi sentido de la justicia al otro o ampliarlo, ser buena onda, altruista. Ser una ética heterónoma es una ética que proviene, digamos, puede escuchar, puede recibir la justicia del otro. Y la justicia del otro lo que me va a enseñar es que aquello que para mí es justo, para el otro es injusto. Y es posible también que aquello que yo creo que son derechos ganados, desde mi punto de vista lo son, no veo la otra parte, que son privilegios para el otro. Él los ve como privilegios y que son a costa de sus derechos. Entonces hay mucho para revisar y nosotros mismos tenemos que cambiar la perspectiva. Y eso cuesta, ¿no? Ahí es donde nos quedamos ya con menos aliados. De las cosas que aprendí de México es que lo contrario del pesimismo no es el optimismo, porque el optimismo tiene que ver con lo óptimo y es muy neoliberal también, para mí el término optimista, sino una solidaridad esperanzada. Y yo creo que eso se practica acá, haya el viento que haya, si es a favor, si es en contra. O sea, mexicanos, sí, es un pueblo, son muchos pueblos en realidad, y eso es lo lindo también, de navegantes que saben poner la vela de tal manera que el viento siempre vaya a su favor, ¿no? Eso no quiere decir navegar con la corriente, nada que ver, es la destreza de poder poner el viento a su favor. Entonces eso se llama en otros términos resistencia, en otros un poco más felices reexistencia, pero sí, creo que hablar de roto, por supuesto, es tremendo vivir en un lugar donde cualquier lugar que pisas es posible que sea una fosa clandestina. O sea, hay mucho dolor y hay una deuda
yo no sé, no se puede hablar en términos de pagable con ese dolor. Pero hay una dignidad también y una capacidad de recrearse que es muy esperanzadora. Me gusta hablar de esperanza en términos que lo hizo Kafka a su amigo Max Brod. Le dice, muchísima esperanza, pero no para nosotros. Normalmente cuando la gente es impaciente dice, jaja, no hay esperanza. No, él dice que hay muchísima esperanza, eso también lo dice. Que no es para nosotros también es cierto. O sea, hay que ser un poco más generoso, es decir, aquello que el Ensiksú, cuando define al amor, dice menos de mí mismo. Y bueno, no es para nuestra generación posiblemente, pero para las que van a venir sí. A mí, el 22 de mayo, Andrés Manuel López Obrador estuvo en la comunidad del Desemboque en Sonora. Es una comunidad COMCAC, CERIS se llama también. La regidora Gabriela Molina le fue dictando para mí esa imagen de una regidora de la Nación COMCAC dictándole al presidente de la Nación los deberes que tiene, la deuda que tiene el Estado con esta nación COMCAC. La humildad, ¿no?, de estar escribiendo con un lápiz cada una de las cosas y comprometiéndose incluso a lo que nadie jamás se atrevió a comprometerse, que es a darles el agua, que es lo que ellos más piden desde siempre. Un presidente que llega, desde el año 75 no iba ningún presidente al Desemboque. Entonces, o sea, esa escena para mí es una promesa. Ella misma, en el año 2017, nosotros la entrevistamos con mi proyecto de la UNAM, que se llama Heteronomías de la Justicia, justamente pensando en esta justicia y el otro. Y ella nos dijo algo maravilloso. Nos dijo que la Guardia Tradicional COMCAC defendía los cerros para las 7 generaciones que van a venir. Y bueno, yo creo que eso es lo opuesto al pesimismo aquí. La esperanza solidaria, comprometida con las generaciones que van a venir, y comprometerse con los que van a venir es comprometerse con los que dieron la vida, con los que ya no están. O sea, es para todos. Para los que ya no están y para los que todavía no llegan. Me parece que eso es lo que se percibe aquí, en México, y claro, hay gente que está muy amarrada a sus pequeños cotos de poder, ¿no?, que son ínfimos, son botitas, como decía, pero que pueden hacer mucho daño. Y bueno, ya sabemos, no es fácil tampoco. El lugar en donde está, en la misma mesa que estuve yo en Claxo, estaba mi maestro Enrique Dussel, y él elogió muchísimo el acto de presidente de no haberse presentado a la cumbre esta de las Américas, ¿no? Entonces, y eso ha sido bien recibido. Fue, si lo dijéramos en términos futbolísticos, así como un buen pase que le dio a otros presidentes, como por ejemplo Alberto Fernández de Argentina, que enseguida dijo ahí, bueno, las ausencias acá pesan, ¿no? Hay una visión del lugar de México en la región y de la diversidad y el respeto profundo que hay por las formas populares, los conocimientos del pueblo. Por eso a mí me pareció hermoso esta expresión de que, y haber visto también, ¿no?, al migrante de San Quintín, que es el asesor y no alguien salido de alguna de las universidades de los países centrales, ¿no? Y alguien que le dice con toda sencillez, así como Juárez separó la religión, a la iglesia del Estado, por favor separe a la política de la economía, que es lo mismo que decir del régimen neoliberal. Y me parece verdaderamente digno de alguien que sabe escuchar. Ya para concluir, ¿querías presentar o invitar a alguien? Sí. Bueno, nomás quiero decir algo más. Yo en realidad en Claxo estuve en una mesa sobre Palestina y América Latina y en otro grupo, pertenezco a 2 grupos, el otro es sobre utopías en América Latina. Entonces sí, ahí en el de utopías para América Latina me gustaría nada más decirte que hablé de la experiencia que tuvimos aquí
en la secretaría que dirige Enrique Dussel, de hacer unos diálogos críticos sobre la guía ética. Porque cuando salió la guía ética también, enseguida salieron los colegas a decir, ay, ¿cómo nos llamaron a los especialistas? Es que no es cuestión de especialistas, y además se publicó de una manera tan humilde que se dijo, me acuerdo esa mañanera en la que dijeron, bueno, esto es una propuesta para que se discutan las familias y después vuelvan. Nosotros lo tomamos en serio, empezamos con un grupo de alumnos, pero enseguida nos pidieron de ahí de la secretaría, José Gandarilla nos invitó, y llevamos a cabo 15 sesiones muy ricas, de una crítica en la que prevalecía la escucha más que el querer hablar uno mismo, y de tratar de ver, bueno, cómo se piensa críticamente, cómo le ensanchamos los límites a esto que se está presentando, ¿no? En cada uno de los puntos. Entonces, bueno, de eso hablé también en Claxo. Respecto del otro trabajo, el de Heteronomías de la Justicia, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, de Lina, en Moneda 13, ahí pegadito al Palacio Nacional, tenemos una muestra que es inversamente proporcional el tamaño con la potencia. Creo yo que se llama Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes. Y ahí trabajamos la política del muro con mayúscula, aporofóbica, toda la cuestión de las violencias, pero también, por supuesto, las reexistencias. Porque es evidente que en un museo abierto al público, de entrada libre y gratuita, como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, muchos de los visitantes han estado del otro lado, han viajado en la Bestia o tienen parientes que viven del otro lado. Y bueno, nosotros como universitarios no les venimos a enseñar lo que ellos saben mejor que nosotros, sino a darles elementos de formas de atravesar, travesuras, para atravesar los muros, y por eso los que guían esa muestra son 3 niños, una niña mexicana, una niña saharaui y un niño palestino. Y los invito a verlo, y también el sábado 25 de junio, pero no sé cuándo se va a presentar esto, va a haber a las 12 del mediodía en el patio del museo un mandala de flores que van a ser familiares en búsqueda de los desaparecidos, y una práctica que ya hicimos una vez en el Instituto de Investigaciones Filológicas antes de la pandemia, para terminar un coloquio, que es el tatuaje en henna, es decir, se va a las 2 semanas o 3, vienen los familiares, justamente las madres, a tatuarnos la foto y en un stencil, ¿no? Y el nombre de sus hijos mientras nos cuentan sobre ellos. Entonces, a lo largo de 2 o 3 semanas, cada vez que saludemos a alguien, le vamos a contar sobre nuestros desaparecidos, los que llevamos en la piel, porque no tener un familiar desaparecido no quiere decir que no sean de todos. Entonces, bueno, los invitamos a eso, hay distintas actividades, un ciclo de cine también, cine debate en el museo, y bueno, los invitamos a ver la muestra.